Y es el momento de la entrevista que más nos gusta cuando paramos con la noticia y nos adentramos en algunos temas importantes, y sobre todo cuando se trata de la presentación de libros que revisan nuestro pasado. Excelentes invitados. Ya lo creo. Es Pablo Weisberg. Hola Pablo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Y es Felipe Celece, autores del libro La noche de las corbatas. Bienvenidos. Gracias, muy amables. Revisión porque vamos a ponerlo en contexto. 1977, un grupo de 11 personas secuestradas por los militares y entre los que había muchos abogados, por eso el nombre de las corbatas. ¿Por qué ese hecho? Primero, para ver un poco ustedes de dónde viene esa necesidad de escribir. Era un hecho, digamos, muy simbólico dentro de la profesión de los abogados, que los abogados toman hace unos años como representación, digamos, de la represión sobre ellos. Y lo que decidimos hacer fue un poco sistematizar tanto ese episodio como los grandes momentos de la historia política de Mar del Plata en los 70, que son como un gran ejemplo de lo que ocurrió en el resto del país. Y además sistematizar las vidas de estos 5 abogados laboralistas que desaparecieron esa noche, ¿no? Está bien, porque si no queda como pasó, lo secuestraron, la historia en general, y el pequeño mundo que rodea de cada uno es el más valioso, el que le da sentido a la vida, en definitiva, a su muerte, o a esa época espantosa de secuestro. Claro, sí. Era un... Digamos, ese grupo de abogados lo que hacían era defender muy aguerridamente trabajadores desde el lugar de abogados laboralistas, pero no solo en forma individual, sino trabajaban mucho con los gremios. Entonces llevaban adelante demandas colectivas, digamos, tenían como una actividad muy fuerte de la defensa de los derechos de los trabajadores. Lo cual, bueno, con la dictadura digamos, no toleró esa defensa tan fuerte que hacían, aún después de que se había modificado la ley de contrato de trabajo y que le había recortado el 40% de los derechos que tenía esa ley. Uno de los datos principales justamente de este libro y que ayudó mucho, que actualmente esa historia se puede contar, que hay personas que las pueden contar, que han vivido ese momento. Sí, hay un sobreviviente de la noche de las corbatas, que es Marta García de Candeloro, que era hija de Jorge Candeloro, que era digamos, dentro del grupo de los 5 era el más militante de estos abogados. Marta García atraviesa un infierno, la van a buscar a Neuquén junto a su marido, la trasladan a Mar del Plata con una incertidumbre absoluta, tiene que dejar a sus 2 hijos en Neuquén al cuidado de su abuela, la torturan, la violan, pasa todo un gran infierno, la pasan a una comisaría con una suerte de limbo intermedio y finalmente la liberan milagrosamente porque es la única que sobrevive. Marta García es la que da testimonio muy tempranamente de todo ese episodio y también es la que da cuenta de las responsabilidades civiles y de la manera en que se manejó la justicia para investigar el episodio, la muerte de su marido y de sus colegas. Muchos casos todavía están en proceso. La herida está abierta hasta que no termine de cerrar. Hay una causa penal contra el juez Hoff, que es el que está acusado de no haber tramitado las causas, de no haber reclamado el cuerpo de Candeloro. Digamos, esa causa ahora está en proceso de instrucción penal. ¿Cómo se dividieron el trabajo? ¿Cómo fueron abordándolo? No es nada fácil lograr en una vida tan... Estamos un poco acostumbrados, fuertes. porque este es el 4.º libro que hacemos con Pablo, ¿no? Empezamos en el 2004 y ya a este año llevamos 4 libros hechos. Hicimos 2 biografías, una de Ortega Peña y otra de Mario Eduardo Firmenich, el jefe montonero. Y en el 2013 publicamos uno sobre el episodio de La Tablada, ¿recuerdan? En el 89. Claro que sí. Entonces ya tenemos un sistema muy aceitado que decimos, no sabemos si es bueno, pero por lo menos es nuestro. Vamos avanzando en la investigación con una técnica como muy silvestre que se llama bola de nieve, que se van acumulando la información. Trabajamos mucho con testimonios, también con los archivos y con todo lo que es la hemeroteca. Y bueno, una vez que tenemos todo, definimos cómo vamos a contar esa historia. Y ahí nos dividimos el libro con el índice hecho y empezamos a escribir. Y específicamente este libro, La noche de las corbatas, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando con este libro? Nos demoró 3 años, más o menos, que es más o menos lo que nos lleva cada libro, pero porque tiene que ver con un proceso también de meterse en la historia, de que se asienten algunas situaciones y poder ir modificando las hipótesis también, ¿no? Porque cuando nos metemos tenemos una hipótesis, que en este caso era que nos llamaba la atención, por ejemplo, que el único punto de contacto que eran abogados laboralistas, y después confirmamos que ese era el eje central, porque el problema era que los abogados laboralistas
participaban digamos, terciaban en la discusión entre capital y trabajo. Digamos. Ayer hablábamos de la noche de los bastones largos y de cómo el sistema de aniquilamiento de la libertad se da sobre todo en la ciencia, ¿no? Coartar el progreso y que el sentido vaya de un solo lado, al que ellos querían. ¿Qué siguen encontrando ustedes en esos años, a medida que van investigando y van cambiando la temática? Digamos, los 70 se han convertido en un espacio de discusión nacional, no solo del pasado específico, sino también del presente. Es una forma de intervención en el presente, ¿no? Contar esas historias y desde dónde uno las cuenta y qué posicionamientos toma. Lo que vemos que hubo, digamos, en los 70, y también se puede incluir a la noche de los bastones largos, por supuesto, un procedimiento de disciplinamiento, de ciertas rebeldías. Parece raro hablar de rebeldías con la ciencia o con el derecho laboral, pero en el manejo cultural y en la relación de poder que tenían o que pretendían tener los militares, eran rebeldías que habían que acallar, ¿no? que se tenían que dominar. Y lo hicieron por esta vía. Lo que sí es muy bueno es pensar en el presente. Esos episodios de disciplinamiento es imposible. No hay margen, no hay posibilidad de que eso ocurra hoy. O sea que eso creo que habla de un progreso en nuestra sociedad. Ya lo creo. ¿Para qué se escriben estos libros hoy? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es un ensayo académico? ¿Piensan en el lector? Nosotros, por ahí es un poco egoísta, pero primero pensamos en un tema que a nosotros nos interesa por algún motivo, nos llama la atención. En este caso era este grupo de abogados que Son 3 años con él, ¿no? Claro, hay que convivir 3 años con esto. Sí. Era que había un grupo de abogados y que era el único caso que había de un secuestro de un grupo de abogados. Un secuestro masivo, coordinado, sostenido en el tiempo, porque arranca con la detención del matrimonio García Candeloro en Neuquén, 25 días antes de la noche de las corbatas, digamos, ¿no? Y después nos sirve también para entender cosas del presente. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, una de las cosas que nos llamó la atención y que nos sorprendió al momento de la investigación era ver que una de las primeras leyes que modifica la dictadura es la ley de contrato de trabajo. Le corta el 40% de lo que era esa ley. Que escribe una de las víctimas de la noche de las corbatas, Norberto Centeno. Claro, y que todo el grupo seguía impugnando en los tribunales esa ley de la dictadura. Ahora, nosotros, la verdad que a mí me sorprendió mucho, porque es, por ejemplo, lo modifica un año antes que la ley de entidades financieras, que cambia el esquema bancario y financiero en la Argentina. De todo el país. Y lo que muestra es el peso que tiene esa ley en la distribución de la riqueza. Bueno, un poco es una discusión bastante actual, esto de qué lugar tiene la justicia laboral, qué derechos tienen los trabajadores y qué derechos tienen en relación al capital, ¿no? Porque los abogados laboralistas son quizás los únicos que están mediando siempre en esta tensión eterna entre capital y trabajo, ¿no? Está muy interesante, Sí, muy fíjate interesante. que la discusión llega hasta notable. hoy, ¿no? Mira, exacto, lo ponía en los términos actuales y en esa madeja que sostiene toda la red, en definitiva, cómo se mira la sociedad, ¿no? Y que hoy por hoy está muy en discusión también. Sí, sí, claro. Chicos, muchas gracias. Pablo Weisberg, Felipe Celesi, autores del libro La noche de las corbatas. Hay presentación, ¿verdad? Sí, ahora en un ratito nos Bien. vamos para la ex-ESMA, lo vamos a presentar con Martín Fresneda, el exsecretario de Derechos Humanos. ¿Que es hijo? Que es hijo de una de las víctimas de la noche de las corbatas, de Tomás Fresneda, de Mercedes Argañarás y de su hermano o hermana en vientre materno en ese momento. Va Una a ser gran maravilloso. tragedia para él. Ese momento va a ser maravilloso y ya espero tenerlo, ¿no? Aquí en el noticiero. Muchísimas gracias. A ustedes. Felicidades.